everybody. Buenos días a todos. Good morning, everybody. Muchísimas gracias por unirse a nuestro segundo webinar acerca de los reportes de sostenibilidad. Esta vez vamos a navegar entre lo que es materialidad. El día de hoy, esta es una colaboración entre IPIECA, ARPEL, American Petroleum Institute y the International Association of Oil and Gas Producers. Next. Sí, entonces, con IPIECA tenemos la dicha de contar con Diego Guven. Diego, buenos días. Good morning, everyone. The American Petroleum Institute contamos con Glaze Latcher. Good morning. Happy to be here. Y the International Association of Oil and Gas Producers, we are very lucky to count with Gabriel Malkovec, who is going to be also leading the takeaways and what the lessons learned from today. Good morning, Gabriel. Buenos días, Gabriel. Good morning, Mónica. Hola, un placer. Solamente para recordarles a todos, en octubre 17 tuvimos la introducción a esta serie de webinars sobre la introducción sobre el reporte de sostenibilidad, que fue con la colaboración de IPIECA, de API y de IOGP, y Petrobras presentó su caso. Esta está en una grabación que está disponible para todos ustedes y esperamos pueda ser de utilidad para su empresa. El día de hoy nos dedicamos a hacer el análisis sobre los análisis de materialidad y tenemos la dicha de contar con Beatrix Vitsovic de Shell. Good morning, Beatrix. Buenos días, Beatrix. Y tenemos la dicha Good de morning, contar Kevin. Good morning, Beatrix. Y tenemos la dicha de contar con Mónica Tangarife y Melissa Restrepo de Ecopetrol. Buenos días, Melissa. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días a todos y todas. Hola, muy buenos días para todos y todas. Y nos da la dicha porque ellos tienen una excelente aproximación, una excelente experiencia sobre lo que es reportes de sostenibilidad y en este caso particular el análisis de materialidad. Entonces, con esto vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Por favor, tengan presente que tenemos en la parte de abajo de la pantalla, van a encontrar un globito que dice interpretación. Ahí tenemos traducción simultánea en inglés y español. Contamos con la dicha de contar con Matilde y Macarena, que nos acompañan siempre y van a ayudar a crear este puente de comunicación con ustedes. Y también recordarles que preguntas y respuestas pueden ir anotándolas en el chat, como también vamos a tener media hora más al final de nuestra presentación para atender sus preguntas. Y con todo esto vamos a arrancar. Beatrix, buenos días, good morning. So, what is materiality assessment, Beatrix? Next slide. Yeah, thank you very much. And we go to the next, there is the next slide. Hello and good morning, everyone. The topic of the day is materiality, but let me first dive a little bit deeper into the IPIECA API IOGP sustainability reporting guidance to provide you with a little bit of the frame. This sustainability reporting guidance has actually been for many years the flagship document and disclosure that IPIECA provides on their webpage. And the first guidance has been published in 2005. So that is almost 20 years ago, 20 years of aiming to enhance the industry's sustainability reporting. The latest edition that is available was launched in 2020, and it was endorsed by the 4 industry associations, IPIECA, API, IOGP, and ARPEL, and all its members around the globe. The guidance provides comprehensive information for companies, particularly in the oil and gas sector, to develop their sustainability reports. It does cover 21 sustainability issues and 43 indicator categories, and those categories are each introducing 2 tiers of reporting elements, which we call core elements and additional elements.
The guidance is also divided into 6 modules to make it very easily accessible and also easy to update, because in 2020, when we updated latest, we anticipated already that the reporting landscape would be something like a moving goalpost. The 6 modules include one on the reporting process itself, and then it goes with 5 other modules into the topics like governance and business ethics, climate change and energy, environment, safety, health and security, and finally the social aspects. And please take note of the link that we provide on this slide, because everybody can easily access the full guidance there. All right, now we go to the next slide. And on the left-hand side, you just find the illustration of the 6 modules again, the reporting process on top. And this is really the first module that you want to read through to understand how to go through the process. On the right-hand side of the slide, you find a basic illustration of how every one of the modules is organized. Of course, each one has its introduction, which brings all issues within the scope of that module together, and you get a better understanding of what it encompasses. The second element of each module is how you can address the key points and how to shape your narrative on a particular topic. The third element is about the indicators, really describing what to report about. And also very important, the fourth element is a part where you can find more references and links if you need more detailed information about methodologies, for example, how to approach particular topics. Next slide, please. So, what needs to be included in a sustainability report? On the left-hand side, of course, the headers will be familiar with you. You have social elements, environmental, economic elements, and everything is sort of, the foundation for everything, let me put it that way, is the element of governance and strategy. I won't go into the details of the issues that we have arranged around this infographic, which you will also find in the guidance, but it gives you a flavor of the kind of topics that we do suggest to consider. And if you then go into the different ways of describing the disclosures, the information that you want to include in your report, there are 2 main ways. One is to provide qualitative information, and one is to provide quantitative metrics. And of course, we all know reporting, it's about metrics. Well, is it? Not only. In sustainability reporting, the qualitative information is actually very, very important, because you are also required to explain a lot of things, explain your company's strategy, explain your priorities, give stories, give case studies, and also very important, describe how your business processes work and what your kind of business is in the first place. So qualitative and quantitative go side by side, and together they build your story. Next slide, please. Right. Now, materiality. And here's the bad news. There is not that one definition. The origin of the concept is actually comes from financial reporting, and material issues is a term that finance people
will know very well. And material issues are often described as risks that could have a material adverse effect on the financial situation of a company. Investors and other stakeholders expect a company's communication on these potential impacts through their reporting. And in most countries of the world, actually, when it comes to financial reporting, it's also an obligation to report, at least for listed companies, but very often also for very large companies. So it can be a mandatory requirement to report on these. Now, we are talking about sustainability reporting, and in the sustainability reporting guidance, you will find a definition, and we describe it in the guidance as a principle and management process that determines which issues should be covered and their priority within your report. Now, that may sound a little bit academic. However, in a guidance, you want to be very precise. But if you want to translate it into something more tangible, maybe, I put the question in the box on the bottom. What is relevant to know about your company to invest in your company with confidence? So basically, materiality is about telling the stakeholder what he wants to know and also what he should be aware of. So this is what you want to focus on. And on the left-hand side of the slide, we describe a little process about how to approach the process. So let me just run through this very quickly, and you'll find also the red bubble where the materiality key comes in. So you develop a reporting plan first. Of course, you need to engage your stakeholders to understand what sort of issues they want to know about, what they are interested in. You need to select the material issues, and we come to that in a moment. You develop your report's narrative, the frame for your qualitative and quantitative information. You gather the data information, and the last step, number 6, would be you not mandatory as such, but you may consider to take care of some external assurance for your information. So that is the cycle in a nutshell, if you like. And now let's go to the next slide and learn a little bit more about the materiality issues. First, let me mention that at this time and age, we are not only talking about the simple materiality issues that I mentioned before, but there is also a new dimension added. So let's just repeat the definition for the material issues, which are those issues that have the potential to significantly affect a company's performance and financial value from the perspective of the company management and external stakeholders. So this describes the impact from external factors on the company. Now, if we look at the definition for the double materiality, the dimension that is added is actually the impact that the company has on the externalities. So what is the impact that the company has on the environment, for example, or on communities where it operates? And if you think that that will be a difficult topic, a difficult task to solve, you're completely right.
It is difficult enough already often to put a number, put a financial value on the single materiality assessment. So figuring out what can be positive or negative on your company's value, but it is by no means a simple task to measure precisely and also put financial figures to it if you want to evaluate what the impact of the company is on the environment. Very difficult. However, if you want to learn more about it, Europe, the European community has decided to integrate this in their regulation, and this is why we are mentioning it this year. Again, on the left-hand side, small little circle, in a nutshell, the process of how to go about the material issues. If we go through that very quickly, of course, number one, first you need to identify the issues. You will ask your stakeholders, and we will learn more about how this works practically from the two colleagues from Ecopetrol in a minute. You will have a long list of issues, and then what do you do with it? You need to put some order to it. You need to prioritize. You need to build your opinion on which are those that have the biggest impact, which are those that are maybe not so relevant. This is already step 3, basically. You need to balance, what is on top of the list, what is at the end of the list. Also, after you have collected views from stakeholders, you want to throw a critical eye on, is anything missing? Is there anything that I'm aware of our company, of my company, that nobody has really asked for, but I'm aware? And then you need to put that to the table too. There's no use just to report what others are asking you. You know more, and you need to balance the picture about the positive stories that you have to offer and the maybe not so positive stories. Next step would be to disclose your information. Not that quickly, please. Disclose the information. That would be step number 4. And everyone who is sort of familiar with the sequence of a management process, after you have finalized a task, well, you will sort of immediately go into the review mode, because when the report has been published, you want to understand, what did stakeholders think of this? Did they, well, they don't have to like it, but did they understand what you were telling them? Were they criticizing things that you said? And do you learn from that? Is there something more that you need to talk about, maybe in your next report or through some other ways of communication? And now to the next slide, please. Right. Some more details about how to go about your material issues and how to pull them together, really very practically. The subheader here says engage, analyze, and communicate. And maybe I should have put engage in capital letters, because that is really, really key. And it's not only engaging with external, but also with your internal stakeholders or internal departments. Because first thing that I mention here is that usually every company has one team that is looking and focusing on companies' risk and opportunity management, and they are monitoring what is happening from an economical point of view and in the sustainability environment. Talk to them, ask them, what do they see, and reflect that in your list of material issues. External company stakeholders will tell you what they want to know. Talk to them, engage with them, and
I'm sure you are doing that already, not only for just before you produce a report, but hey, you are talking to them when you are doing business with partners, or when you are talking to communities where you have operations, or when you're asking for permits. I mean, you reflect on it. We are talking all the time to people who are our stakeholders. Capture what they are telling you throughout the year. You don't have to wait for the materiality process. It's always good to have these communications and capture what stakeholders are telling us. Be also informed by external frameworks like the GRI, or in the US, there is the SASB framework, or some of you may have heard of the new standards from the ISSB, or look at what Europe is doing at this time. You will also be asked to respond to questionnaires from rating agencies, for example. Learn from those questionnaires, because this is where the financial community puts their thoughts into what they think they need to know to evaluate your company and to provide advice to investors. So use all these sources. I'm not saying that you need to consider all this, what you find, but these are different things where you can just inform how you go about checking that you have not missed out on any material issue in relation to your company. And yeah, of course, here's an important one. If you are disclosing certain pieces of information, make sure that you have the evidence to prove this. This is not about jumping to conclusions like my gut feeling is that this is important or that is important. This is all about knowing what is important and describing also in your disclosures if you make particular special assumptions, like using scenarios in the topic of climate change, for example. If you are not sure about the topic or you don't have enough evidence to say something, don't say it. That's very simple. And yeah, the last point, choose the modes of communication, the channels of communication. Yes, there is your sustainability report and maybe an annual report, but there's more channels. And depending on what the channels are that your stakeholders are using, well, make sure that the stakeholders find your information in the channels that they are using. And yeah, last but not least, risks and opportunities need to be managed. Reporting about them is one thing, but the stakeholders will also ask you, okay, you have told me this and this and this in your report of 2023, but next year they want to know, so what was the progress here? How did things develop? You told us about the project. Did it fly? Did it work out? Did you need to stop it? What happened? So things need to be managed on an ongoing basis, and you need to provide information on progress all the time. If you just stop because you think it's no longer relevant, well, maybe you need to tell the stakeholders that it is no longer relevant, because they will wonder, why is it no longer included? So manage these things. Don't let others jump to conclusions. That usually turns out negatively. And yeah, I mean, the metrics on the right-hand side, that is pretty self-explanatory. The usual metrics, when you go through prioritizing your topics, this is how you may want to put them into the boxes of high materiality or medium materiality, for example. Right, next slide. And we're at the end already. So one thing that I really want to emphasize with my last slide is that reporting on sustainability matters, including the materiality process and everything that comes with it,
is a team sport. If a company just thinks that the sustainability reporting team can manage the sustainability approach of the company, that's not going to work. The reporting team is a reporting team, and the reporting team can only write about what is really happening in the company and what needs to be communicated through the different businesses and functions to the reporting team. The reporting team wants to understand what is important and what is maybe not so important, what is material, what is not material. You need to have the flow of information within your company. And we are illustrating here again with a circle the concept of the day. Everything goes in circles. That different teams not only need to talk to you, you need to talk to them, and they need to talk between each other. So communication is really the key. And with that, I would pass on the microphone to Monica and Melissa to give us the real life example here. The floor is yours. Thank you. Thank you, Beatrix. Buenos días para todos y todas y muchas gracias por el espacio para poder compartir con todos el ejercicio que hemos venido haciendo en los temas de materialidad desde Ecopetrol. Siguiente, por favor. Ya lo había notado Beatrix señalando que no existe una sola definición sobre qué es materialidad. Sin embargo, es necesario que de alguna manera cuando iniciamos estos ejercicios dentro de las compañías, pues tengamos un marco claro de dónde queremos movernos. Y en ese caso, Ecopetrol adoptó un enfoque en donde considero que la materialidad de alguna manera puede entenderse como un principio que le permite a las compañías priorizar cuáles son esos asuntos sociales, ambientales y de gobernanza que terminan siendo prioritarios para la organización de acuerdo con su contexto y que no solamente están asociados a qué va a reportarse a los grupos de interés, sino también cómo quiere gestionar esos asuntos en el corto, mediano y largo plazo para asimismo comunicar cómo está atendiendo eso que mencionaba Beatrix en términos de riesgos y oportunidades para las organizaciones. Y en ese sentido, en el caso nuestro en particular, el tema de la materialidad ha sido muy importante para apalancar la estrategia de sostenibilidad como tal, en la medida en que cuando tenemos identificados cuáles son esos asuntos materiales o esos asuntos relevantes dentro de la organización en la agenda de sostenibilidad, eso nos permite enfocarnos en términos de recursos, de esfuerzos, en dónde queremos colocar nosotros las prioridades dentro de la organización. Y eso, por supuesto, desemboca también en un ejercicio de rendición de cuentas efectiva para los grupos de interés de acuerdo con esas prioridades que la compañía ha definido. Adelante, por favor, siguiente. Dentro de Ecopetrol queremos compartirles de dónde venimos y en qué momento estamos ahora mismo. Si bien la compañía hace más de 15 años viene haciendo reportes y eso ha supuesto ser un ejercicio de materialidad para el reporte de información financiera, en el año 2020 la organización hizo un ejercicio importante, fue actualizar su materialidad con un enfoque un poco distinto, ya no solamente pensando en qué asuntos debía reportar, sino también cómo estructurar de manera digamos así, más fuerte en sí misma la estrategia de sostenibilidad. Y en ese ejercicio que hizo en el 2020 la compañía de actualización de su materialidad, adoptó primero un enfoque de, digamos, materialidad simple, solamente revisando cuál era el impacto que tenía la organización con sus operaciones o con sus decisiones en el medio ambiente y en las personas, y de allí surgieron 28 elementos materiales o asuntos ASG priorizados. En ese ejercicio fue importante hacer una segmentación de cómo queremos gestionar nosotros esos 28 elementos materiales. Se dividieron, esa es la división que ustedes están viendo a la izquierda, se hizo una clasificación de los elementos en excepcionales, destacados, diferenciados y de cumplimiento. En el caso de los excepcionales,
En particular, lo que queríamos reflejar dentro de la compañía era que esos, en la medida en que estaban siendo, digamos, un impacto relevante hacia afuera por parte de la compañía, debían gestionarse con mucha más fuerza dentro de la organización, darle un nivel de prioridad diferente y evidentemente también, digamos, en ese caso, alocar o colocar mayores recursos por parte de la organización en su gestión. Aquí queremos ser punta de lanza en la gestión de esos elementos. En el caso de los excepcionales, en el caso de los destacados, la diferencia con respecto a los excepcionales básicamente estaba asociada a que, si bien queríamos hacer una muy buena gestión de estos asuntos materiales dentro de la organización, no necesariamente queríamos ser nosotros la punta de lanza, sino que si eventualmente había dentro del mercado y entre las buenas prácticas quienes ya lo estuvieran haciendo bien, también adoptar esas mismas prácticas. Con el caso de los diferenciados y de cumplimiento ya estábamos, digamos, en escenarios en donde lo que queríamos era, por un lado, diferenciarnos en la gestión de lo que hacían otras compañías que estaban también en el sector con nosotros, pero que de alguna manera no reflejaban o no requerían tantos recursos como otros para la organización, y en cumplimiento quedaron 13 asuntos materiales adicionales que al final se querían gestionar conforme a la legislación, que en el caso particular colombiano es bastante rigurosa en términos de sostenibilidad. De ese ejercicio de materialidad que se hizo en 2020, saltamos a algo que ocurrió en el 2021 y fue la adopción de la estrategia 2040 de la compañía. Eso lo vamos a retomar al final, pero solamente para contarles, en el 2021, cuando se aprueba la estrategia 2040 de la organización, aparece un pilar que se llama generar valor con sostenibilidad como uno de los 4 pilares de la estrategia. Y eso, ese pilar recoge el ejercicio de materialidad de 2020. Se gestiona a lo largo del tiempo y en el 2023 se vuelve a actualizar la materialidad de la compañía, pero en este caso se utiliza un enfoque de doble materialidad. En ese enfoque de doble materialidad ya hacemos, digamos, un cambio también de aproximación en términos de que no solamente estamos identificando cuáles son los impactos que tiene la organización hacia afuera, sino que también empezamos a priorizar esos asuntos ASG con base en una perspectiva de cuál es el impacto que tienen esos elementos hacia la compañía en términos de estrategia y también desde el punto de vista del desempeño financiero de la organización. Aquí es importante que ustedes sepan, lo vamos a ver más adelante, que se identificaron 4 asuntos que, sin ser materiales, son aquellos que jalonan todos los asuntos materiales, jalonan la gestión de la organización en términos de agenda de sostenibilidad, y se priorizaron 14 asuntos materiales. Pasamos de los 28 que había inicialmente, digamos, en el 2020 a tener 14 asuntos materiales priorizados para este ejercicio de materialidad. En este caso, relevante hacer énfasis en que nos permitió a nosotros, a través de este ejercicio, apalancar ese pilar de generar valor con sostenibilidad que les mencionaba, que está dentro de la estrategia 2040, de alguna manera estructura o le da plan estratégico a ese pilar de generar valor con sostenibilidad, y también es un ejercicio que habilitó la revisión y actualización de las hojas de ruta que existen para cada uno de los elementos materiales dentro de Ecopetrol. Tuvimos en algún momento hojas de ruta para todos los asuntos materiales en 2020, eso se depuró, digamos, con la nueva actualización que se hizo, y tenemos 14 hojas de ruta de asuntos materiales hoy en día dentro de la organización. Esas hojas de ruta lo que le permiten a la compañía es identificar cuáles son sus metas en el corto, mediano y largo plazo para cada uno de los asuntos materiales, pero adicionalmente a eso le permite establecer cuáles son las opciones estratégicas, cuál es la ruta de trabajo para poder atender esas metas de corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, tras ese ejercicio de, digamos, estructuración del pilar de generar valor con sostenibilidad, llegamos también a que, con base en la definición de esos asuntos materiales con perspectiva de doble materialidad, la compañía hoy en día reporta en el informe integrado de gestión, que hace las veces también de informe de sostenibilidad, la información que se les solicita desde el punto de vista legal, pero también aquella información que la compañía voluntariza en términos de reporte de sostenibilidad. Siguiente, por favor.
En el enfoque doble materialidad que adoptó la compañía, digamos, nos hicimos estas dos preguntas. Por un lado teníamos la materialidad financiera y por el otro lado la materialidad de impacto. Y en los términos de materialidad financiera, la pregunta básicamente a responder, y digamos, en términos simples o sencillos, era cómo el entorno, en términos de medio ambiente y sociedad, impactaba el desempeño financiero, el cumplimiento de la estrategia y la reputación de Ecopetrol. Y aquí era muy relevante, evidentemente, además de responder esta pregunta, tener en consideración a esos actores o stakeholders que mencionaba Beatrix, que son externos, con los que hay que tener un relacionamiento constante para poder entender cómo desde afuera también estaba leyéndose que ese entorno terminaba impactando el desempeño estratégico y financiero de la compañía. Entonces aquí fueron muy relevantes, por ejemplo, las conversaciones con inversionistas, tener en consideración el mercado de capitales, otro tipo de actores financieros que podían estar viendo cuál era el impacto que podía tenerse desde esa perspectiva con respecto de la agenda de sostenibilidad. Y se tuvieron en consideración otros marcos que ustedes están viendo aquí, está EFRAG, CSRD, ISSB, que hoy en día, digamos, tienen una relevancia en el mundo de la sostenibilidad y que nos han llevado a caminar, digamos, en cómo identificar impactos, cómo gestionarlos, cómo reportarlos, etc. Y desde el punto de vista de la materialidad de impacto, la pregunta que había que contestar en este ejercicio era cómo Ecopetrol y sus operaciones impactan en el entorno, bien sea en el medio ambiente o en la sociedad. Aquí fue muy importante hacer un ejercicio que incluso fue preparatorio del ejercicio de doble materialidad, y es hacer la actualización de los grupos de interés. Esa actualización de los grupos de interés, evidentemente, lo que nos permitía era estar identificando adecuadamente y oportunamente con quiénes teníamos que relacionarnos, con quiénes teníamos que estar en conversaciones para identificar y entender cuáles eran esos impactos que se estaban generando con las operaciones de la compañía. Pasamos de tener 7 grupos de interés identificados por parte de Ecopetrol a tener 11 grupos de interés. Digamos que lo que se hizo fue avanzar en la granularidad de con quiénes en particular me tengo que relacionar de manera, pues en el corto, mediano y largo plazo, en función de la estrategia, en función de las 3 líneas de segmento que hoy en día tiene la compañía, que están asociadas no solamente a los temas de oil and gas, sino también a los temas de nuevas energías y adicionalmente a los temas de energía eléctrica con la compañía ISA. Y finalmente, para efectos del reporte, también hicimos una referenciación con el estándar del Global Reporting Initiative, el GRI, en donde evidentemente también ya hay mucho avanzado asociado a cómo reportar de cara a los impactos que tiene una organización con base en las prioridades que define en su agenda de sostenibilidad. Entonces, básicamente había que juntar o unir dos mundos. Por un lado, cuáles son los impactos que de afuera hacia adentro se generan para una organización con respecto al entorno, y por el otro lado, cuáles son esos impactos que de adentro hacia afuera genera la organización hacia el medio ambiente y la sociedad. Adelante, por favor, siguiente. Bien, aquí lo voy a hacer. La siguiente momento, por favor. Y ya nos devolvemos. Siguiente. Ya, ay, no, atrás, perdón. Ya la estábamos viendo. Siguiente. Bueno, aquí solamente les quiero compartir cómo se ve la materialidad de Ecopetrol tras ese ejercicio inicial que les comenté. Ya entramos en detalles de cómo lo hicimos. Les había mencionado que se identificaron 4 asuntos transversales. Esos 4 asuntos transversales son transición energética justa, derechos humanos, gobierno corporativo y economía circular. Algunos de ellos estuvieron en la versión anterior, en la versión de materialidad 2020, como un asunto material, en particular el tema de gobierno corporativo y el tema de economía circular. Sin embargo, por la relevancia que tienen y porque además comparten elementos que de alguna manera o direccionan o nutren a los asuntos materiales, definimos dejar arriba estos 4 asuntos transversales como jalonadores de toda la estrategia de sostenibilidad y dejar 14 asuntos materiales que quedaron priorizados todos en el mismo nivel,
Ya no estamos hablando en este caso, en esta materialidad de elementos excepcionales, destacados, diferenciados y de cumplimiento, sino que todos están en el mismo nivel y son estos que están aquí. Entonces tenemos cambio climático, calidad del aire, agua, biodiversidad y servicios ecosistémicos, materiales y residuos, cadena de suministro responsable, sostenibilidad financiera, salud ocupacional, seguridad industrial y de procesos, talento humano, territorio sostenible, ciberseguridad y seguridad de la información, innovación, ciencia y tecnología y ética y transparencia. Esta es la foto de cómo quedó definida la materialidad de Ecopetrol, que es la que apalanca ese pilar de generar valor con sostenibilidad de la estrategia. Ahora le voy a hacer la palabra a Melissa, nos vamos a volver una, por favor, para que les cuente en detalle cuál fue esa metodología que utilizamos para llegar a este resultado. Entonces, adelante, Melissa. Gracias, Mónica. Si podemos devolvernos a la anterior diapositiva, por favor. La anterior. Muchas gracias. Ahí está perfecto. Bueno, quiero empezar por decir que no sé si muchos de ustedes lo saben, Ecopetrol pues también pues, hace parte de lo que conocemos como Grupo Ecopetrol. Sin embargo, sí quiero aclarar que la materialidad y este ejercicio que les estamos compartiendo tiene un alcance de Ecopetrol S.A., es decir, pertenece solo a Ecopetrol. En otros espacios les comentaremos cómo se han definido los asuntos de la materialidad para el Grupo Ecopetrol, pero en este caso vamos a hablar específicamente del ejercicio para Ecopetrol S.A. Cuando nos invitaron a este espacio, uno de los atractivos más grandes para poder compartir esto con ustedes es que, como probablemente muchos de ustedes están, nosotros también nos tuvimos que sentar a pensar esto cómo se hace, esto cómo se come, esto cómo realmente se entiende. Específicamente, y devolviéndome a lo primero que decía Beatrix, es que como la materialidad no tiene una sola definición, por lo mismo la aplicación el ejercicio de materialidad y tener en cuenta la metodología de la doble materialidad, pues también exige diferentes interpretaciones, pero también diferentes entendimientos respecto a lo que hay afuera y lo que nos exigen los diferentes estándares, requerimientos, legislaciones y demás, pero también la realidad de nuestras organizaciones. Y más aún si estamos hablando en Latinoamérica de la realidad y los contextos en los que vivimos y que viven nuestras organizaciones. En ese sentido, les queremos compartir y como Mónica Ospina también lo dice varias veces, me quiero aparcar o parquear un momento en este espacio de la metodología, un poco para ser más detallada y que ustedes puedan llevarse información de valor para los ejercicios que puedan estar desarrollando o van a desarrollar. Cuando nos sentamos a planear la materialidad, definimos que sí o sí debíamos tener 6 pasos importantes o 6 macroprocesos dentro del proceso de la doble materialidad. Y voy a empezar por lo que les acabo de decir de entender ese contexto. Entender el contexto de Latinoamérica, entender la cantidad de externalidades que a nosotros nos pueden afectar, tanto positivo o negativamente, en cada uno de nuestros países, entornos regulatorios, realidades sociales, políticas, comunidades indígenas, espacios vulnerables, pues es importantísimo para poder definir qué va a ser lo importante para mí como organización a la hora de gestionar. Por eso este primer paso de alinear el contexto, no solo de referenciar informes de sostenibilidad, hacer buenos benchmarks, entender qué están haciendo los pares, todo eso es importante, pero este ingrediente adicional de entender dónde estamos parados, de entender qué nos afecta como país, como territorio, como región, es fundamental para poder desarrollar un ejercicio mucho más acotado y un ejercicio que haga mucho más sentido para las organizaciones. En ese sentido, entonces, como les decía, revisamos leyes, decretos, tendencias macroeconómicas, todos los riesgos asociados a los temas sociales, políticos y económicos fueron importantísimos para poder tener como una plataforma o una base mucho más completa y que nos sirviera como insumos para poder seguir con los siguientes pasos. Esta alineación, por supuesto, entonces, como les decía hace un rato, incluyó además unos
una lectura muy analítica y muy crítica de diferentes informes de sostenibilidad de otras organizaciones, y también nos paró en un punto de hacernos la pregunta de, bueno, con todo este ecosistema de reporte que hay, unos voluntarios, otros que empiezan a ser regulatorios, ¿qué le importa a la organización o qué le importa a Ecopetrol reportar? Hacia dónde estamos mirando, qué queremos, con qué grupos de interés queremos empezar a interactuar, qué clase de información queremos entregar. Y eso es muy importante a la hora de hacer una lectura crítica de estos informes y de estos estándares para saber cómo me empiezo a mover y qué tengo que tener en cuenta de ellos. Asimismo, por supuesto, Ecopetrol es una organización que cubre la mayoría del territorio colombiano, una gran parte de ella en este caso, y era necesario ir a campo. Era necesario visitar algunas comunidades críticas, algunos grupos de interés que están asentados en territorio, pues porque por supuesto las visiones que tenemos centralizadas de esas realidades pueden sesgar un poco el ejercicio. Y en este sentido, escuchar a las comunidades, escuchar a los proveedores locales, escuchar a los empleados que están en estas operaciones era fundamental para poder entender esa territorialización de la materialidad. Un poco esto lo conecto con lo que el TNFD hoy nos está invitando, por ejemplo, cuando estamos identificando oportunidades y riesgos, que territorialicemos, que entendamos en cada uno de estos microespacios qué hay, qué existe y qué tengo que priorizar. Lo mismo pasa con la materialidad. Necesito entender en detalle y para eso esa alineación del contexto en términos de salir a campo es fundamental. Una vez que tuvimos la alineación del contexto lista, entendimos dónde estamos parados, hacia dónde vamos, con quién nos queremos comparar, qué queremos reportar, con qué grupos de interés nos interesa tener una comunicación muy clara en temas de sostenibilidad, nos fuimos entonces a hacer la identificación y clasificación de los impactos y de los riesgos. Y esto es un trabajo que exige muchísimo un criterio que ahorita nos hablaba Beatrix sobre empezar a trabajar con otras áreas de la organización. Creo que uno de los retos más grandes de hacer una materialidad es precisamente entender que el conocimiento de la organización reside en muchas áreas y tiene unos insumos muy especializados que se necesitan y que los equipos que hacemos la materialidad o que hacemos los reportes podemos tener un conocimiento muy amplio pero no tan profundo. Y en estos casos necesitamos un conocimiento bien profundo de otras áreas para entender el negocio, para entender la proyección financiera, para entender cómo se gestionan las externalidades de los territorios, tanto ambientales como sociales, para saber cuáles son las perspectivas con los empleados, qué nuevos negocios se van a crear, hacia dónde va la estrategia y empezar a juntar todas esas piezas permite tener una identificación y una clasificación de impactos y riesgos muy completa. Nosotros pudimos identificar más de 102 impactos, por ejemplo, y revisamos más de 360 riesgos. Por supuesto, partimos de los riesgos corporativos, de los riesgos emergentes, que el área de riesgos, en este caso, nuestra dirección de riesgos y cumplimiento, pues por supuesto ellos nos dieron todos los insumos para nosotros entender cuáles eran esos riesgos, pero también empezamos a buscar hacia afuera, porque probablemente nosotros como organización tenemos identificados unos a partir de el proceso de identificación y valoración que nuestra área de riesgos tiene, pero probablemente afuera se están viendo otros temas que era interesante poder incluir dentro del proceso. De la misma manera pasó con los impactos y empezamos a tener una sábana bastante grande y completa de riesgos e impactos, que nos permitió a nosotros saber a qué nos estábamos enfrentando. En términos de riesgos, poder ver qué asuntos nos estaba ofreciendo el entorno que podían impactar a la organización de manera positiva o negativa. Y por eso le ponemos siempre como riesgos / oportunidades y por supuesto entender cómo nuestra operación, cómo nuestro negocio pues impacta a el medio ambiente y la sociedad. Una vez tuvimos esa sábana grandísima de impactos y de riesgos, entonces nos fuimos a hacer una predefinición de asuntos o una definición de asuntos ambientales, sociales y de gobernanza preliminares. Analizamos muy bien esos impactos, analizamos muy bien esos riesgos y empezamos
a agruparlos y a entender cuál era el mensaje detrás de ese riesgo, cuál era el mensaje detrás de ese impacto. Si tenía que ver con un tema de gestión del agua o si tenía que ver con un tema asociado a la gestión del territorio o tenía que ver con temas asociados a los riesgos y la mitigación del cambio climático. Ver el mensaje detrás de eso nos permitió a nosotros poder empezar a pasar de una sábana muy grande de riesgos y de impactos a unos temas un poco más depurados, un poco más acotados a lo que realmente nos pedía el ejercicio. Esta definición de asuntos no fue un ejercicio exclusivo de nosotros como equipo, sino que fue un ejercicio que también compartimos con diferentes áreas. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante, porque dos de nuestros aliados más importantes en este ejercicio, por supuesto, fue el área de riesgos, pero también el área financiera de la organización. Y esto sé que es un reto bastante grande, porque antes nosotros, o por lo menos en el caso nuestro, nos preguntábamos hace mucho tiempo cómo le hacemos ver a los equipos financieros que los temas de sostenibilidad son importantes. Y hoy la pregunta es completamente distinta. Hoy la pregunta es, ya no solo a ellos les parece importante, sino que tenemos que hacer una alineación completa entre ambas miradas. Esto en respuesta obviamente a los requerimientos que hoy nos hacen las diferentes legislaciones europeas, por ejemplo, y que muy probablemente en Latinoamérica próximamente nos van a empezar a exigir, sino también de cara a cómo le hablamos al inversionista, cómo le hablamos a estos grupos de interés que tienen una influencia importante dentro de nuestro negocio y necesitamos empezar a juntar esos dos mundos. Entonces, en esa definición de asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, participamos mucho con ellos, les contamos, miren, estamos mirando estos temas, ustedes cómo los ven, a los equipos ambientales, al equipo social, para que empezáramos a tener un entendimiento de, miren, esto es probablemente lo que puede salir de la materialidad y es lo que estamos recogiendo, y en ese sentido identificamos 53 elementos preliminarmente que nos empezaban a dar una idea de hacia dónde podía ir la materialidad. Luego vino, creo que como el paso que nosotros en Colombia le decimos como el coco, o es como el fantasma de la doble materialidad, y es, bueno, listo, ahora vamos a hablar de la materialidad financiera. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? ¿Cómo realmente vamos a decir que estos asuntos pertenecen al enfoque de la materialidad financiera? Y para eso esa pregunta la que hablaba ahorita Mónica, de hacernos de, bueno, cómo un asunto realmente puede impactar la reputación, el desempeño financiero o el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía. Y fue un ejercicio arduo y fue un ejercicio retante. Y eso también se los quiero comentar en estos términos porque el mundo de la sostenibilidad no es un lecho de rosas en el que todos sabemos cómo se hace todo, sino que es un ejercicio de construcción y de mucha resiliencia. Y este proceso de la materialidad también lo fue, en el sentido en que hubo muchas discusiones y hubo muchas discusiones de poder entender, probablemente hoy en día Ecopetrol tiene dentro de sus riesgos corporativos una gestión inadecuada de los impactos asociados al cambio climático, al agua y a la biodiversidad. Pero cuando nos adentramos a otros asuntos que no son tan rimbombantes o que no tienen tanta publicidad, asuntos más asociados a la gobernanza, asuntos asociados más a la cadena de suministro, aunque ya va sacando la mano, asuntos asociados a la economía circular, pues eso también empieza a generar otro montón de discusiones, sobre todo con el área financiera. En ese sentido, nosotros llegamos a un nivel muy, para nosotros, avanzado en términos de la valoración de esos riesgos y de esas oportunidades. Y lo que hicimos fue determinar con el equipo de finanzas, venga, este riesgo o esta oportunidad que en otros casos se llama riesgo positivo, pero esas oportunidades también que me ofrece el entorno, cómo me está afectando el flujo de caja, cómo me está afectando el EBITDA, cómo me está afectando el ingreso, cómo me está afectando en los ahorros de la organización. Y esto un poco también se apalancó porque nos dimos cuenta que otras áreas de la organización, por ejemplo, como la vicepresidencia de tecnología, tenían desarrollado toda una metodología para identificar
nuevas formas de hacer negocios desde la tecnología. Y ahí es donde viene, y es muy importante poderte conversar con todas las áreas de la organización, porque puede que haya un área de la organización que esté trabajando muy callada en temas en los que tú hoy necesitas solución, o que ya hayan caminado un trecho que tú apenas necesitas empezar a caminar y se pueda capitalizar ya ese proceso que ellos vienen realizando. En ese sentido, tomamos ese ejercicio de ellos de cómo identificar esas oportunidades, por ejemplo, de negocio y empezarlas a valorar un poco en términos financieros, y nos trajimos una metodología también del equipo de riesgos, donde ellos, para poder determinar que, por supuesto, un riesgo pueda ser corporativo, pues hacen una valoración financiera del mismo. Y empezamos a juntar esos dos mundos y nos dimos cuenta que podíamos llegar a un término medio en el que nosotros pudiéramos ya con toda la calma y el análisis profundo con el equipo de finanzas decir, mire, tengo estas oportunidades, en este caso 23 oportunidades, y quiero valorarlas con ustedes y cada uno de ellos desde sus perspectivas de relacionamiento con inversionista, de mercado de capital, incluso los que tienen que ver con temas contables, pues dieron su calificación y valoraron cada una de esas oportunidades. Los riesgos ya venían, por supuesto, valorados financieramente desde el ejercicio de la gestión de riesgos de la compañía, y con eso pudimos hacer un primer ejercicio que nos diera a nosotros una mirada de cómo o qué temas podían ser priorizados desde la perspectiva financiera. Mientras hacíamos ese proceso, por supuesto, estábamos haciendo el proceso de la materialidad de impacto, muy conocida por la mayoría de ustedes, y es que, por supuesto, a partir de esos 53 asuntos que habíamos preseleccionado y a partir de la priorización de grupos de interés que Mónica les contó hace un rato, pues entonces fuimos a consultarles, fuimos a preguntarles, cuéntenos para usted que es importante que Ecopetrol no solo informe, sino gestione de qué forma nosotros podemos ser más transparentes a la hora de contarle cómo gestionamos ese tema, qué le interesa a usted saber y cómo esta priorización de asuntos realmente va a impactar en ese medio ambiente y la sociedad. Y aquí solamente contarles algo importante, no sé si lo vieron ahorita cuando Mónica les mostró como el resultado final. Uno de los asuntos materiales que salió para Ecopetrol fue el de sostenibilidad financiera. Y este tema fue un poco polémico a la hora de establecerlo como un asunto material, pues porque es un asunto en que la mayoría de teóricos de la sostenibilidad diría, eso no es un tema material, eso es un resultado del desempeño de la organización, y si la organización no tiene un desempeño financiero adecuado, pues deja de ser una empresa. Y esta discusión fue muy interesante porque nos dimos cuenta que sí, tienen mucha razón con esa tesis que les acabé de escribir. Sin embargo, también para los grupos de interés era importante por el momento, por el contexto en el que estamos, entender cómo Ecopetrol se estaba visualizando y proyectando en el mediano y largo plazo en términos de su sostenibilidad financiera. Y eso fue para nosotros determinante para poder decirle a la gente y a los grupos de interés, mire, estamos haciendo esto, vamos a innovar en esto, nuestra gestión en temas financieros y nuestra estrategia financiera va hacia allá. Y de esa manera eso también ha permitido que esa confianza con los grupos de interés se afiance. Y ahí respondemos una de las preguntas que hacía Beatrix al principio de cómo la materialidad responde a esa confianza con esos grupos de interés. Una vez realizamos todo esto, solo para terminar estos temas metodológicos, contarles que tuvimos un resultado y ese resultado primario no nos fuimos solo con ese, sino que hicimos unas sesiones de validación, no solo con vicepresidentes de la organización, un poco para tener también su perspectiva de cómo veían esta materialidad, sino que también hicimos unas validaciones con las áreas. Y eso nos permitió que no solo el ejercicio tuviera una apropiación importante dentro de la organización, sino que también se viera reflejado en cada una de las áreas y viceversa, para poder que la materialidad respondiera no solo a los grupos de interés externos, sino a los grupos de interés internos. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí solo contarles que cuando hicimos ya el ejercicio para poder mostrar el dibujo o estructurar gráficamente cómo veíamos la materialidad,
pues evidentemente las materialidades, y ustedes lo pueden ver, se muestran mediante un mapa de calor. Es decir, lo que está en la parte superior derecha son los asuntos materiales más relevantes. Para Ecopetrol, esto fue un proceso distinto porque nos dimos cuenta que los 14 asuntos no solo eran igualmente prioritarios, sino que no tenían un nivel por encima del otro, sino que tenían un nivel de interrelación. Y así lo pueden ver en este gráfico. Aquí nos dimos cuenta que en Ecopetrol 1, los asuntos materiales debían dejar de responder a la gestión de una sola vicepresidencia o de una sola área, y para eso necesitábamos que todos entendiéramos que al gestionar o no un asunto impacta a otro asunto de la misma manera, de una forma más fuerte o de una forma media, como lo vemos en este caso, pero que empiezan a interrelacionarse, y esto lo que nos ha servido es a apalancar la materialidad en la gestión de la sostenibilidad. Y lo hacemos mediante unas hojas de ruta en las que nos vemos involucradas todas las áreas, y cada vez que se establecen metas o ambiciones respecto a estos asuntos, pues las diferentes áreas y las diferentes gestiones de los asuntos materiales que están interrelacionados se involucran y participan en la consecución de estas opciones estratégicas o de estas ambiciones, y esto lo que nos permite obviamente es que el ejercicio no solo sea más robusto, sino que realmente esté respaldado por la gestión de toda la organización. Solo para mostrarles en la siguiente, aquí ven la relación media de los asuntos materiales. En la siguiente van a poder ver la relación fuerte entre los asuntos materiales. En la siguiente van a ver la interrelación de los asuntos un poco más fuerte, digamos como la más contundente de todas. En la siguiente, por favor. Y finalmente en la última, siguiente, por favor, pueden ver ya todas las interrelaciones cruzadas a partir de la cual nosotros tomamos diferentes decisiones en la gestión de la sostenibilidad. Por mi parte, es todo por ahora. Gracias, Melissa. Bueno, y aquí cierro contándoles cómo se ve ese ejercicio de materialidad en la estrategia de la compañía y cómo se gestiona ese pilar de generar valor con sostenibilidad del que les hablaba al inicio. La estrategia 2040 de la compañía está estructurada en 4 pilares. Uno es crecer con la transición energética, el segundo está asociado a conocimiento de vanguardia, el tercero retornos competitivos y el cuarto habla de generar valor con sostenibilidad. Ese pilar de generar valor con sostenibilidad, como les mencionaba, se apalanca en el ejercicio de materialidad, que es el que le da al final tracción al pilar a lo largo y ancho de la organización. Cada uno de los asuntos materiales que tiene la organización hoy en día responde a una hoja de ruta, que la hemos mencionado mucho, y esa hoja de ruta, como les mencioné, pues les decía, tiene contenida ahí información asociada a las metas de corto, mediano y largo plazo que tiene la compañía. Usualmente el horizonte de tiempo es 2040 dentro del largo plazo que nosotros manejamos en la organización, y esas hojas de ruta también contienen las opciones estratégicas que la compañía ha definido va a trabajar para cumplir con esas metas. Aquí es importante que tengan en cuenta que esas hojas de ruta, en el caso nuestro, en la medida en que contienen unas metas establecidas para la organización, también son metas que en muchas oportunidades se comunican al mercado. Así como tienen unas metas internas o unos, digámoslo así, puntos de inflexión en donde se debe llegar a ciertas actividades para lograr ciertas metas, que son asuntos internos, hay otras que sí se dan o se comunican al mercado, y en este caso pues sirven también en el ejercicio de transparencia dentro de la organización, y por supuesto también sirven para darle tracción dentro de la organización a cada uno de los asuntos materiales. Esas hojas de ruta tienen además la virtud de permitirle a la organización construir su tablero balanceado de gestión en lo que corresponde a sostenibilidad. Hoy en día el tablero balanceado de gestión de la compañía está compuesto por distintos indicadores que aplican no solamente a Ecopetrol S.A. en este caso, que digamos es una de las cosas que mencionaba ahora Melissa. En este caso el tablero balanceado de gestión aplica a todo el grupo Ecopetrol y contiene, entre otras métricas o KPIs, algunas asociadas a los temas de sostenibilidad que vienen construidas de las hojas de ruta que tiene la organización.
por supuesto, eso le permite a la compañía jalonar la estrategia en términos de sostenibilidad por parte de todos los trabajadores e involucrarlos a todos en el cumplimiento de esas metas. En segundo lugar, impacta el plan de largo plazo de la compañía, esto desde el punto de vista financiero, en donde lo que se pinta es un horizonte de mediano plazo, en donde queremos identificar cuáles son los recursos que se necesitan para el cumplimiento de, entre otras, las metas asociadas a los temas de sostenibilidad, que es un trabajo que se hace conjuntamente con el área financiera, al igual que el tema del tablero balanceado de gestión. Y finalmente está el tema de reporte. El reporte de información de sostenibilidad, que hoy en día no solamente obedece información no financiera, sino que también tiene un componente financiero, y en esa medida, hoy en día lo que hemos tratado de empezar a abordar dentro de la organización es hablar de cuál es la información de sostenibilidad que se reporta, cuál es la narrativa de sostenibilidad que tiene la compañía, más allá de si es financiera o no la información, porque hoy en día pues estamos viendo que hay un ejercicio de imbricar una con otra para lograr mejores resultados y una revelación de información más adecuada para la toma de decisiones por parte de grupos de interés. Entonces, esta es la foto de cómo al final, desde el punto de vista estratégico, se hace el ejercicio de materialidad y cómo eso a lo largo de la organización termina desembocando en un ejercicio de reporte, en donde efectivamente pues la compañía hoy en día viene atendiendo a un ecosistema en donde hay distintos estándares que están solicitando información financiera o no financiera en términos de sostenibilidad para la compañía, y también otros de carácter pues obligatorio en los que nosotros como Ecopetrol tenemos que estar respondiendo adecuadamente. Entonces creo que hasta aquí vamos nosotros. Te cedo la palabra, Gabriel. Adelante. Pues muchísimas gracias, Mónica y Melissa, and thank you very much, Beatrix. So now, let's have a look at some of the key elements that we learned today. First, we learned that materiality assessment is a key point as a methodology that allows companies to understand and prioritize their sustainability issues better, to incorporate stakeholders' views on their products or services. Its primary purpose of this assessment is to identify the social and environmental areas that hold the most significance for your company, investors, and stakeholders. Then we've also had a look at the materiality theory, which Beatrix demonstrated, and the materiality execution by Ecopetrol. Beatrix highlighted early in the webinar that materiality is a critical component for companies to develop effective sustainability strategies, but I will get back to this point in a minute. First, it's important to highlight that the materiality assessment will vary from company to company. Hence, there is no one-size-fits-all approach, as each company has its own structure, priorities, purpose, business model, vision, and strategy. But let's have a look at Ecopetrol's approach to double materiality, which consists of a financial materiality. This aspect evaluates the impact of external ESG factors, such as social, environmental, or regulatory changes, on a company's financial performance, operation, and its competitive position. The focus is on the extent to which these factors affect a company's financial health. Then, we also learned that the impact materiality. This perspective centers on a company's broader impact on society and the environment, regardless of immediate financial consequences. It emphasizes the company's responsibility towards stakeholders, including employees, communities, customers, and the environment. Thirdly, we saw also a need for ongoing monitoring and assessment. That really was a critical point. Materiality is not static. It evolves with changes in the external environment, such as stakeholders' expectation and business priorities. Emphasizing the need for regular updates will ensure that the company remains aligned with emerging risks and opportunities, maintains transparency, and adapts its strategy effectively over time. We also learned about the connection between materiality and a company's corporate strategy. I briefly touched upon this earlier and was very well demonstrated by Ecopetrol. Materiality connects directly to a company's corporate strategy by highlighting the ESG issues most relevant to its financial performance and long-term sustainability. Integrating materiality will ensure that the company's strategic goals and resource allocation aligns with critical risks, opportunities, and stakeholders' expectations. This naturally leads us to one of the key takeaways that we cannot overlook. It's the advantages offered for financial market participants. A robust materiality assessment can attract investors by demonstrating that the company is proactive
in identifying and managing ESG risks and opportunities that impact on its financial performance. By aligning corporate strategy with key material issue, the company will show transparency, resilience, and a long-term vision. And these are attractive qualities for investors who are focused on sustainable and responsible investments. This approach will also help the company to meet the criteria for sustainable finance initiative and green bonds, further appealing to investors looking for ESG-aligned opportunities. In an increasingly competitive world, that's how you can differentiate yourself from your competitors. And then lastly, we would really like to encourage those who are yet to start their materiality assessment to just start. There is no right or wrong approach, and aligning your operations with investors' expectation in the global financial markets will enhance access to capital and improve credibility. It will also drive operational excellence by focusing resources on the most impactful areas, optimizing efficiency and resilience in the face of the market dynamics. And if you're wondering when the right time is to start, see it as an investment. The earlier you start, the better return on investment you'll have. Thank you very much for your attention, and let me hand it back over to Monica. Monica, you're on mute. Thank you very much, Gabriel. Thank you very much, Beatrix. Muchísimas gracias, Mónica y Melissa. Creo que esto es una nota bien interesante de qué es materiality y qué tan lejos llega el análisis de materialidad más allá. Vemos en las preguntas temas bien interesantes, entonces vamos a extender nuestra sesión en ese sentido. Tenemos 20 minutos más para preguntas y respuestas. Yo voy a empezar por las que ya están en el chat y voy a apreciar que todos participemos. De nuevo, por favor, en el final van a encontrar un globito con interpretación donde van a poder encontrar en tu lengua el idioma para que puedas participar. Vamos a empezar. Una de las primeras preguntas dice, materiality is closely related to process safety incidents. Risk-based management in companies is essential for mitigating negative materiality. ¿Alguna de ustedes quiere atender esa pregunta? Beatrix? But yeah, I can say something about this. Yeah, indeed. I mean, risk-based management is something that is a concept that is useful to be applied in all regards of the company, actually. There is a reason why in annual reports, usually one of the first chapters is about a company's risk factors. So it really signals that identifying your risks is the first step before you do anything else. And it's also clear, if you flip it around, if you don't identify your risks properly, how can you manage them? And then what will happen to your company, not only in the safety area when you're talking about process safety or personal safety for that matter, or addressing any other business risks. So yes, the risk-based management principle is always a good principle to apply. I hope that sort of answers the question. Thank you, Beatrix. We have another question about human rights, and it says, why is human rights due diligence included only under social issues? It should be a transversal aspect as suggested by GRI standard. Who would like to take that? Yo creo Let que me- puedo tomar esa. Oh, sorry, Monica, you go. Ok. Creo que la tendencia ha sido que los temas de derechos humanos estén asociados a los temas, digamos, al pilar social o a los aspectos sociales de la materialidad. Sin embargo, efectivamente, en el caso nuestro, ha sido evidente también por el mismo ejercicio que se ha venido haciendo dentro de la compañía por más de 10 años que los temas de derechos humanos al final tienen una relación directa con la mayoría de los asuntos, sino con todos los asuntos de la agenda de sostenibilidad. Por eso es imposible hablar de cambio climático sin pensar en cuáles son los impactos sociales que hay por cuenta del cambio climático o por el acceso al agua en áreas con estrés hídrico, etcétera, etcétera. Luego,
si bien la tendencia sigue siendo a pensar en muchas oportunidades que los temas de derechos humanos están solamente en el pilar social, seguramente pensados desde la lógica de que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de impacto en personas, en titulares de derechos. Lo cierto es que el proceso de vía diligencia sí debe correr para toda la agenda de sostenibilidad, pensando en que hay derechos de todo tipo de generación. Hay derechos de carácter civil, político, sociales, económicos, ambientales. Luego, efectivamente, sí debería ser transversal dentro de la agenda de cualquier compañía en términos de sostenibilidad. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Hay varias preguntas que quiero dejar claro. Varias personas preguntan si encuentran la presentación. Sí, la presentación y el video de esta grabación va a estar en los websites de IPIECA, de IUP, de IPI y ARPEL. Todos vamos a compartirlo como empresas, como organizaciones que queremos promover estos temas. Entonces vas a encontrar el PowerPoint y vas a encontrar el video para que lo compartas con tus colegas y pueda ser una herramienta para todos, igual que la guía de la que Beatriz está compartiendo y va el link para que tengan todas las herramientas y puedan ser exitosos en su proceso. Entonces, con eso ya resuelvo varias preguntas que nos llegaron al chat de ese tema. Ahora, otra. Nos pregunta Willington Gómez, ¿cómo se asegura la consistencia en el cálculo de la doble materialidad en cada compañía del grupo? Se emitirá un procedimiento detallado para calcular la materialidad en cada uno de los asuntos de ASG. Si quieres, yo te ayudo con esa, Mónica. Excelente, gracias, Em, Melissa. Nosotros, como les decía al principio, este análisis fue con alcance de Ecopetrol S.A., es decir, solo para la organización de Ecopetrol. Ahora bien, como nosotros, cabeza del grupo Ecopetrol, venimos haciendo un proceso que ustedes van a poder visualizar en el informe integrado de gestión de 2024 que se publicará en 2025, donde, por supuesto, tenemos unos acuerdos importantes con las diferentes filiales de Ecopetrol, de Grupo Ecopetrol en este caso. Y lo que estamos haciendo es tener un entendimiento de cuáles son esos asuntos comunes en temas de materialidad, que no es fácil porque cada una de las organizaciones y empresas pertenecientes al grupo tienen un negocio distinto y pueden tener unas prioridades ambientales, sociales y de gobernanza también completamente diferentes. Entonces, en ese sentido, hemos estado teniendo, hicimos un primer ejercicio obviamente de materialidad para el grupo Ecopetrol y también hemos estado haciendo un proceso como de calibración con estas materialidades a partir de las de cada negocio, a partir de la de grupo Ecopetrol y de las conversaciones que hemos tenido con los negocios para poder tener unos asuntos comunes para todo el grupo Ecopetrol. Nuevamente, en el próximo informe de gestión de Ecopetrol van a poderlos ver y poder ver también cuál es la contribución de cada uno de los negocios a las metas asociadas a estos temas comunes en materialidad para todo grupo Ecopetrol. Listo. Bueno, Melissa, aquí hay alguien que recibe con mucho gusto la presentación que han hecho, entonces me da gusto también compartir esas buenas nuevas. Y nos preguntan si puedes, oye, a ver si puedes comentar algunas de las oportunidades que encontraron como parte del proceso y si tercerizaron el proceso, si lo ves como una sugerencia o ves algo que se haga adentro de la organización. Pues, a ver, lo primero es que oportunidades, sí vimos muchos temas de oportunidades asociados a el negocio eh, de la transición energética, es decir, muchas alternativas asociadas a la transición energética, muchas oportunidades asociadas a la ciencia, la tecnología y la innovación, por ejemplo, que lo que nos permitía eran nuevas regulaciones también asociadas a estos temas, convertirlo en oportunidades de negocio para Ecopetrol. En el informe integrado de gestión de 2023 van a encontrar un poquito más de detalle de algunas oportunidades que nosotros pudimos identificar. Lo otro, ¿me repites, Mónica, la segunda Sí, parte de la pregunta, por favor? claro que sí. También podrías comentar si tercerizaron algo del Ah, proceso en el desarrollo del análisis y si lo recomiendas, si ves que es algo que recomiendas. es una
tricky question porque va a depender mucho de la organización. Es decir, cada una de las empresas deberá saber en qué momento de su madurez está. Si creen que es necesario tener consultores o tercerizar parte del ejercicio para esto, bienvenido, pues porque obviamente desde dentro de la organización pues no se tiene a veces todo el conocimiento. Entonces, puede hacerse parte del proceso, puede hacerse completamente o al 100% o puede hacerse cada uno desde la organización. Creo que es una decisión muy individual de cada organización. En nuestro caso, nosotros tuvimos algunos temas en los que buscamos apoyo externo en dudas puntuales en temas metodológicos, pero la mayor parte pues también la asumimos a partir del conocimiento y la experiencia del equipo de responsabilidad corporativa de Ecopetrol. Genial, pero no te vayas porque justo la siguiente pregunta va a ligar lo que estás diciendo del proceso. Entonces, creo que todos nuestros participantes se pusieron de acuerdo y nos ayuda mucho. ¿Cuánto tiempo les tomó este proceso y cuánto personal se incorporó en estas tareas en la manera pues de recurso humano? Sí. El proceso yo recomiendo que sea más o menos entre 4 a 6 meses, dependiendo del tamaño de la organización. Por supuesto, nosotros somos una organización muy grande y pues eso requiere más nivel de esfuerzo, más tiempo y más dedicación. Pero eso nos permitió hacer un proceso mucho más completo, sobre todo que era la primera vez que hacíamos un ejercicio de doble materialidad y por supuesto están los aprendizajes del camino que también pueden llegar a retrasar los temas y teníamos como goal o como meta principal que nuestro comité directivo pudiera conocer el ejercicio antes de que finalizara el año anterior y lo pudiera aprobar para poderlo incluir dentro del informe de gestión de 2023. Digamos que eso en términos de tiempo, en términos de recursos, pues fuimos por supuesto un equipo interno, pues por supuesto liderado por Mónica, y en este caso pues estábamos otras 3 personas directamente abocadas a hacer el proceso de materialidad. Sin embargo, pues como les decía ahorita, esto también tuvo la participación de muchísima gente al interior de la organización ya en espacios más puntuales, pero dedicados 100% entre 2 y 3 personas. Listo. Y esto cabe a una pregunta que creo que puede ayudar a mucha gente. Y Mónica, cuando tú comentas, dices, se validó y se incluyó en el proceso las cabezas de las áreas en las vicepresidencias. Y lo vemos a lo largo de muchas organizaciones y también me gustaría mucho, Beatrix y Gabriel, que comentaran en esto. Es fundamental ese ejercicio de comunicación con el top management para poder validar y tener apoyo en el proceso. No es fácil siempre y vamos a ser claros porque seguro nuestra audiencia encuentra que no es fácil. Entonces, como bien decías, no es un camino de rosas. Entonces, ¿qué aprendiste del proceso y qué recomendarías cuando tienes que llevar esta información, educar a tu top management para poder continuar el proceso y muchas veces encontrar áreas o riesgos que tal vez no se habían percibido en otros momentos? Y me encantaría oír de los 3 porque creo que a todo el mundo vive esa realidad y les va a ayudar mucho. A ver, Mónica, desde tu experiencia, ¿cómo fue esto? Yo creo que hemos hablado mucho de 2 áreas que tienen que estar involucradas en el proceso. Una es el área de riesgos y la otra el área financiera. Pero ahora que tienen esta pregunta, creo que es muy valiosa porque hay alguien que se nos ha olvidado un poco y que ha sido también fundamental en el proceso y es el área de estrategia de la compañía. En el caso particular nuestro, nosotros no hacemos parte del equipo de estrategia de la organización, estamos en otra área y tener ese equipo en la conversación constante permite y facilita que los temas de sostenibilidad suban a la agenda de la compañía. Porque es ahí donde al final se entienden cuáles son las tendencias y hacia dónde desde el punto de vista económico debería caminar la compañía, que era lo que mencionaba Beatrix hace un momento, decir, es importante que se revise desde el punto de vista económico para dónde va la organización, cuál es el negocio que está planteando la organización, que se está pensando en el corto, mediano y largo plazo. Eso no lo hacen las áreas de sostenibilidad, sino que lo hacen las áreas de estrategia. Estar en esa conversación constante con ellos permita que haya una fluidez en la comunicación y que también ellos estén sensibles a entender en el escenario, en el contexto de sostenibilidad que mencionaba Melissa, cómo eso impacta a la compañía
y cómo impacta el plan estratégico que tiene. Luego creo que ahí es fundamental, uno, eso, porque también permite que ya con una vista estratégica podamos involucrar a la alta dirección, a la junta directiva en estos temas y puedan ellos estar conscientes de que efectivamente no solamente es lo que el entorno me dice que debo hacer, sino también cómo nosotros generamos unos impactos, hay que gestionarlos, y también cómo esas nuevas tendencias asociadas a temas cambio climático, biodiversidad, agua, cadena de suministro y demás, terminan generando impactos en el negocio en el corto, mediano y largo plazo. Ahí en nuestra experiencia eso fue muy valioso y ha permitido que los temas tengan el involucramiento que hoy en día suponen desde la alta gerencia. Y también creo que es muy importante que en ese ejercicio haya cadencia en la entrega de información. No que sea un tema que llevo una vez al comité directivo y no se vuelve a ver sino el siguiente año, sino que haya una constante comunicación de cómo vamos en los temas que son prioritarios dentro de la agenda de sostenibilidad. Esos dos temas yo creo que me parecen relevantes al momento de involucrar a la alta dirección en estos temas. Excelente. Beatrix, what your experience says on this? Can I add one thing? Yes, Well, please. If you want to convince management, talk about things that they are interested in. Are they interested in sustainability? Maybe not yet. Are they interested in money? Yes, they are. And I can only emphasize what Monica said before and what Gabrielle also mentioned. This is about money. You know, we are in the energy transition. We are oil and gas. We are under scrutiny, and many of our stakeholders are all over sustainability performance. So it has an impact on the financial well-being of the company. And that should be enough reason for top management really to be interested how they can utilize and tell how your company is part of the solution and not part of the problem. Excellent. Gabrielle, what your experience says? Well, Monica, with those great points that both Beatrix and Manita highlighted, what I can actually focus on is the policy impact, because in Europe, and there was a question regarding CSRD, as everybody is aware, there is CSRD, which is Corporate Sustainability Reporting Directive. It's a directive that actually came into force for this year, but it means that actually companies as of 2025 need to report on financial year 2024 for the first companies. So even those companies which in the past were not that much interested in these voluntary reporting requirements and not really conducting materiality assessment, and it's not important, what Beatrix highlighted was maybe, you know, they didn't have that much impact on their financial well-being. Well, now actually it will, because it will have repercussions both on their strategy, both on their operation, both on their financial maturity, both also with financial investors, because CSRD is linked to the taxonomy, for those who have heard about the taxonomy, which also drives sustainable investment. And actually it's also linked to what the country is also pushing for the companies who are established there and who have operations there also to do. So if that is not enough to convince your management about what Beatrix and Monica said, then try the push of, well, we could have fines, we could have this, we could have that, because sometimes this is also money again. So this could also be an argument to convince your manager to have a closer look, and your management and your strategy to really incorporate sustainability reporting and materiality within the corporate company strategy. Excellent. La verdad, mejor no se pudo. Entonces vamos a unir porque con esto nos ayudan mucho a responder algunas de las preguntas. Gracias, Gabriel, por pinpoint the CSRD, porque ayuda muchísimo. Entonces vamos a mirar que el Materiality Assessment no es solamente un ejercicio de mirar cuáles son esos issues, sino es realmente una estrategia que va a llevar la compañía hacia adelante y que va a permitir que se continúe financiando en su ejercicio. Y muy bien, Beatriz, porque efectivamente oil and gas es el patito feo de hoy en día, el ugly dog afuera, pero sigue siendo el ugly dog que lleva el mercado a la casa, sigue siendo el ugly dog que mueve los barcos alrededor del mundo y sigue siendo el ugly dog que nos mueve a todos y nos conecta. Entonces, hay un punto supremamente importante en la materialidad.
y me encanta que el ejercicio, nos caminó Melissa en ese ejercicio en detalle, fue espectacular. Y cómo Mónica nos ayuda en el análisis a ver que pasa de ser esos issues a ser un tema realmente de toda la organización, y la conexión con la estrategia es lo que va a permitir que accesemos mercados y cumplamos con todos los requerimientos, como nos dices tú, Gabriela. Entonces, por favor, señores y señoras, esto es más allá de algunos issues en una matriz. Esto realmente es la sostenibilidad de nuestra industria para hoy, mañana y para poder seguir avanzando. Ya creo que se nos está acabando el tiempo. Y la última, alguien mencionaba por qué no se mencionan las SDGs, los ODS, por qué no se trajo a colación. Y con eso cerramos, por favor, a todos. Qué pena, algunas preguntas no alcanzamos, pero de verdad un placer. Mónica, ¿por qué los ODS no están en la lista de hoy? Melissa, adelante, tú si quieres. Dale. No, sí están, de hecho, no los mencioné, pero sí están dentro de esa alineación del contexto, que es el primer paso. Uno de los insumos más importantes son los ODS. Y también van a encontrar que nosotros tenemos una priorización de ODS, y también en el informe anual de 2023 van a poder ver relacionados cada uno de los asuntos materiales a qué ODS estamos contribuyendo específicamente en cada uno de los indicadores. Digamos que no entré mucho en detalle en el tema, pero gracias a quien preguntó por recordarlo, no solo lo tuvimos en cuenta, sino que también está muy presente en la gestión de la materialidad. Tal vez tomar como un punto, como bien dices tú, Melissa, estamos viendo un cuadro muy grande, ¿no? Y los ODS como GRI y todos son herramientas que vienen a ayudar en esa función. A todos ustedes, muchísimas gracias por unirse. Les recuerdo, va a estar en todos nuestros websites esta grabación, la presentación, la guía de IPIECA, y algo que queda de los takeaways de Gabriel: empezar despacio. Y Beatrix ya lo había mencionado en el primer webinar: no se dejen intimidar, despacio, pasito a pasito, porque realmente es complejo, pero si empezamos a acercarnos, creo que vamos a empezar a entender, y lo más importante, vamos a hacer el ejercicio de nuestras empresas una fuente de energía que sostiene por mucho tiempo. A todos, Mónica, Gabriel, Beatrix, Melissa, Diogo, Grace, a todos ustedes, Verónica, y muchísimas gracias a Matilde y a Macarena, que hicieron posible comunicarnos con ustedes. Feliz día a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Feliz día.